a todos y a todas. Yo soy Joel Ponce de León, soy el presidente de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados. Me acompañan las doctoras... Estoy admitiendo gente todavía que se está conectando. No, me acompañan las doctoras Julia Canet y Karina Maceo, ambas abogadas especializadas en Derecho a la Salud. Actualmente la doctora Karina Maceo es directora del Colegio de Abogados, es miembro activo y fue presidente y vicepresidente del Instituto de Derecho de Salud. Es secretaria del Centro de Investigación de Derecho a la Salud en la Facultad de Derecho de la UNR. Por su parte, la doctora Julia Canet es actualmente la presidenta del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados. Es secretaria del Centro de Investigación de Derecho de Salud de la Facultad de Derecho UNR. Bueno, en principio, gracias a todos y a todas por conectarse y por sumarse a esta actividad que la denominamos Lineamientos Generales y Cuestiones Prácticas sobre Amparos de Salud. Y para no ser tan extenso, voy a cederle la palabra a la doctora Karina Maceo, que va a comenzar con las cuestiones prácticas. Julia. Arranca Julia, perfecto. A la doctora Julia Canet. Las preguntas, tema preguntas, vamos a dejarlas para el final. Vamos a escuchar a las disertantes hablar y dejamos las preguntas para el final. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por invitarnos, Joel. Como siempre, es un placer tener la oportunidad de reunirnos y de organizar actividades conjuntas, y sobre todo cuando involucran a jóvenes colegas. No sé si nos sale bien, pero tratamos siempre de brindar un pantallazo de lo que es nuestra disciplina y de la manera más práctica de representar los intereses de los clientes o los eventuales clientes en planteos que tienen que ver con el derecho de la salud ante los tribunales. Así que, bueno, como habrán notado, nuestras biografías son muy parecidas. Karina y yo hace muchos años que estamos juntas, estudiamos juntas, de hecho hicimos toda nuestra carrera profesional en forma paralela. Principalmente esta carrera ha pasado por el ejercicio de la profesión de manera liberal, siempre representando pacientes y grupos de pacientes. Perdón, ¿se escucha bien? A mí me genera un poquito de interferencia, pero bien, en líneas generales, bien. Porque veo la imagen ahí media congelada, pero bueno, no importa, si se escucha bien, seguimos, cualquier cosa me dicen. Está perfecto, cualquier cosa te aviso. Bueno, les comentaba eso, que mayormente nos hemos dedicado siempre a la representación de pacientes. En ese derrotero hemos, digamos, vuelto después de algunos años a la actividad académica, a través siempre de la disciplina del derecho de la salud y de la bioética, a través de la red bioética UNESCO, tratando en general de abordar las distintas temáticas que tienen que ver con el derecho de la salud, que es una rama relativamente nueva, por así decirlo, en el ámbito del derecho. A pesar de que no tenemos tanto tiempo y lo que se intenta es brindarles un pantallazo general, a mí siempre me parece importante empezar por el principio, es decir, el interrogante inicial siempre me parece que es tratar de definir algunos conceptos básicos para después poder desarrollar sobre esos conceptos en las cuestiones más profundas. En este sentido, decía que el interrogante principal es de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho de la salud. Muchas veces nos preguntan qué diferencia hay o si es lo mismo hablar de derecho de la salud y derecho a la salud. Acá hay una diferencia importante que tiene que ver con la estructura de nuestra disciplina, porque cuando uno habla de derecho a la salud, está hablando en todo caso de ese derecho a recibir. No existe como tal cosa un derecho a la salud. Yo no puedo decir que tenga un derecho a estar sana. Sí puedo decir que tengo derecho a recibir la mejor asistencia sanitaria que esté disponible o que sea posible en el momento de que se trate. Eso sería el derecho a la salud. Ahora bien, cuando uno habla de derecho de la salud, está hablando de una
disciplina dentro del mundo jurídico, que no abarca solamente el derecho a recibir asistencia sanitaria. ¿Y por qué lo recalco esto? Porque es importante, porque esta disciplina tuvo su origen, o fue surgiendo, a partir del hecho en que claramente las ramas tradicionales del mundo jurídico resultaron insuficientes para abordar adecuadamente todas las problemáticas que tienen que ver con la salud de las personas. Con esto no quiero decir que excluya para nada a las ramas tradicionales, pero sí que el derecho de la salud va apareciendo como una rama transversal a todas las disciplinas tradicionales. Siempre el doctor Ciuro, nuestro profesor de la UNR, le gusta decir que la salud enrarece todas las cuestiones que toca. Y él ponía siempre como ejemplo que no es lo mismo el cierre de un hospital, y fíjense qué relevancia cobra esto en el marco de la actual pandemia. Él decía, no es lo mismo el significado que tiene el cierre de un hospital que el cierre de una fábrica o que el cierre de un comercio. Son distintas las implicancias que tienen. Entonces no podemos resolver el cierre de un hospital con los mismos criterios que usaría el derecho administrativo o el derecho laboral común. Hay muchas otras implicancias que se ponen en juego y que constituyen la materia del derecho de la salud. Es decir, el derecho de la salud como disciplina no viene a sustituir, sino a contribuir de una manera dinámica a los planteos jurídicos tradicionales en relación a determinadas temáticas. Y la importancia justamente de delinear una categoría de cuestiones que están en el ámbito del derecho de la salud es justamente que eso nos permite evitar o rechazar imposiciones provenientes de otras ramas. Volviendo a este ejemplo que anteriormente daba el doctor Ciuro, si nosotros calificamos el cierre de un hospital como un problema jurídico del derecho de la salud, vamos a poder rechazar imposiciones de otras ramas que se manejan con criterios más administrativos o más comerciales, si se quiere. Es decir, el derecho de la salud viene aquí a actuar como una especie de corrector de la política sanitaria. Será el derecho de la salud el encargado en determinados momentos de decir, no avancemos con el cierre de este hospital, frenemos esto porque si cerramos este hospital y después necesitamos, como lamentablemente sucede hoy, camas críticas, por ejemplo, o más personal para asistir a la salud, no lo vamos a tener. Esas son las cuestiones que nos toca hacer notar, y por eso también nuestra disciplina en esa y en muchas otras cuestiones ha tenido una preponderancia muy importante, creo que como casi nunca antes, a partir de que se declaró esta pandemia mundial del COVID-19. Hay otra puntualización, también un poquito de carácter teórico, pero que siempre me interesa hacerla, que tiene que ver justamente con el marco teórico, es decir, desde qué lugar pensamos el derecho de la salud, desde qué teoría, dónde nos ubicamos para pensar el derecho de la salud. Y me parece que acá es importante señalar que, por lo menos en nuestra opinión, todas las teorías tridimensionalistas del mundo jurídico, cualquiera sea la que uno tome, pero todas aquellas que tienen en cuenta que el derecho no es solo norma, sino que el derecho involucra también a la realidad social, y el derecho involucra también a los valores, involucra una escala axiológica, son las que más se condicen con la naturaleza de nuestra disciplina, ¿no? Me parece que son las que más nos van a brindar herramientas para abordar la complejidad esta que estábamos señalando que tiene el derecho de la salud en un área tan sensible como la de la salud humana. Por último, última cosa teórica, tiene que ver con el concepto de salud. Esto es importante, me parece, a la luz de las circunstancias de la actualidad, porque si bien hace años que la Organización Mundial de la Salud viene repitiendo que la salud es un estado de completo bienestar biopsicosocial, como lo define hace mucho la OMS, está claro que muchas veces ocurre
una vuelta al criterio inicial de lo que se consideraba como salud. Es decir, en algún tiempo se pensó que la salud era exclusivamente la ausencia de enfermedad. Si yo no estaba cursando una enfermedad, me encontraba sano. Después, cuando fue evolucionando el pensamiento, se fueron agregando estos condimentos y se advirtió que no puede considerarse sano aquel que simplemente no se encuentra padeciendo alguna enfermedad. Es un concepto mucho más amplio que abarca un bienestar también observable desde otros ámbitos. Fíjense que con estas medidas que ha sido necesario tomar para el control de la pandemia, se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, los enormes padecimientos que tienen que ver con la salud mental de las personas, que a mi criterio no han sido debidamente atendidos. Muchas personas, al haberse visto privadas de sus vínculos sociales, no están enfermas porque no han contraído COVID, porque se han quedado dentro de sus casas. Sin embargo, están padeciendo psicológicamente las consecuencias de estas medidas. Es decir, acá se pone bien de manifiesto la complejidad del concepto de salud y la complejidad que tienen que tener los abordajes de la salud. No podemos reducirlo a un biologicismo, por lo menos la guía que tienen que tener las medidas o las políticas que se adopten no pueden ser meramente biologicistas. Tiene que haber una mirada integral, por eso siempre nosotros postulamos la intervención de todas las disciplinas. Ninguna cuestión relacionada con la salud la va a resolver exclusivamente el derecho, y menos desde una posición normativista. Es necesario la incorporación de las miradas de los profesionales de la salud y también de los profesionales provenientes de las distintas ciencias sociales, entre ellas, por supuesto, el derecho. Ahora sí, la idea era, definida en estas cuestiones iniciales, tratar de brindarles, por un lado, un pantallazo de la normativa aplicable en materia de salud, para aquellos que tengan pensado, tengan interés, o se les presente la necesidad de litigar en el ámbito del derecho de la salud en defensa de los intereses de pacientes. Yo voy a tratar de brindarles rápidamente, porque siempre hablo mucho y, por suerte hablo rápido, ¿no? Pero hablo mucho y me quedo corta con el tiempo, digo, de brindarles un pantallazo de lo que es nuestro sistema de salud y las normas aplicables. Y después Karina les va a contar la parte más estrictamente procesal, es decir, todas esas normas, cómo las llevo a la práctica, cómo las presento en un tribunal, y cómo hago que eso funcione, que ese proceso funcione para obtener el reconocimiento del derecho de mi cliente. Por empezar, hay que conocer un poquito el sistema de salud. Siempre se dice que nuestro sistema de salud es un sistema muy complejo y que se encuentra muy fragmentado, lo cual es cierto, claramente, pero a veces se repite tanto esta frase que uno dice, ¿qué importancia tiene? ¿Qué significa la fragmentación del sistema? Bueno, significa varias cosas. Hay una fragmentación desde el punto de vista territorial. Ustedes saben que dentro de nuestro gran sistema de salud coexisten 3 subsistemas, e inclusive 4 si se quiere. Está el sistema público, constituido por los prestadores de salud públicos, que además ahí adentro tenemos los municipales, los provinciales y los nacionales. Generalmente ustedes van a ver que los hospitales, en el ámbito de lo público, en nuestra provincia y en general en todas, o son municipales o son provinciales. Hay, creo que solamente 2 efectores de salud nacionales que brindan servicios de salud en forma directa a la población en el país. De tal manera que la función de la salud desde el punto de vista de la nación, del Ministerio de Salud, es una función más bien rectora o reguladora, no de prestación directa de servicios, que de hecho constituyen facultades no delegadas por las provincias. Pero es una función a su vez muy importante. Fíjense que todas las disposiciones que tienen que ver con la pandemia se han adoptado generalmente a través del Ministerio de Salud de la Nación, que es como que va regulando, normatizando y bajando línea de lo que debe hacerse y no debe hacerse. Pero ese no es el único sistema. Está el sistema que se conoce como sistema de la seguridad social. ¿Qué son? Son las obras sociales. ¿A quiénes le brindan servicios de salud las obras sociales? A todas aquellas personas que tienen un trabajo en blanco, es decir, personas inscritas como trabajadores en relación de dependencia que hacen una contribución a través de su recibo de haberes, un porcentaje de sus haberes,
a la obra social de que se trate, que se reúne con lo que se llama aportes, por eso se habla siempre de aportes y contribuciones. El aporte lo hace el empleador, que también es un porcentaje de los haberes del empleado, y el empleado aporta otro tanto. Eso va a una obra social. Podrá ser la obra social de la actividad, por ejemplo, si yo soy empleado de comercio, en principio estoy afiliado a OSECAC, que es la obra social de los empleados de comercio, pero nuestro sistema normativo permite que si yo no estoy conforme con esa obra social, o por cualquier razón no quiero permanecer como afiliado, me pueda cambiar, posibilidad que antaño no existía, me pueda cambiar a otra obra social dentro del sistema de las obras sociales nacionales. Finalmente está el sistema de la medicina prepaga. Estas son entidades que con fin de lucro venden medicina prepaga en el comercio y a las que uno se puede afiliar pagando una cuota mensual. Y por último, no está de más señalar, yo les dije antes, hay 3 subsistemas y casi 4, porque hay un caso muy particular, que en teoría pertenece al sistema de las obras sociales nacionales, pero que es muy diferente por su estructura y características, que es el sistema del PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que tiene una característica única, porque el PAMI nuclea casi con exclusividad más de 4 millones de personas, que son todas personas de edad avanzada, jubilados en general, por eso está dirigido a jubilados y pensionados, a los cuales se los pasa casi compulsivamente al PAMI cuando obtienen el beneficio de la jubilación. Acá hay una cosa para señalar, que es una consulta que pueden ustedes recibir en su estudio habitualmente. Cuando la persona que ha aportado toda su vida laboral a una determinada obra social, viene al estudio y plantea, yo me quiero quedar en mi obra social, yo no quiero pasar al PAMI cuando me jubile. ¿Tengo derecho? ¿No tengo derecho? ¿Me corresponde? ¿No me corresponde? Esto muchas veces, nosotros vemos que muchos colegas le dicen a la persona, no, mira, bueno, el sistema es así, vos te tenés que pasar al PAMI. Y una vez que la persona va y se da de alta en el PAMI, pierde ya el derecho porque se entiende que consintió ese pase al PAMI y pierde el derecho de permanecer en la obra social de origen. Es importante saber que el sistema, la ley de creación de PAMI, que creo que es 17.132 o cosa por el estilo, en su momento estableció el sistema como de carácter optativo, no obligaba a las personas a pasar al PAMI, les daba la posibilidad, la opción. En la práctica este sistema se convirtió en un compulsivo pase al PAMI, por distintos mecanismos que tienen que ver con la forma de funcionar del ANSES y del propio PAMI, pero realmente no es obligación, y así lo tiene dicho en diversos fallos desde hace tiempo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En definitiva, les digo todo esto para que sepan que a la persona le asiste el derecho de permanecer y que antes de acceder a la jubilación o en el momento que obtiene el beneficio, siempre antes de darse de alta en PAMI, puede hacer uso de esa opción y si no se lo reconociera la obra social, puede ir a la justicia a reclamarlo. Bueno, dicho esto, para terminar con el tema de la fragmentación, uno podría pensar, bueno, ¿qué importa que haya muchos actores que brinden servicios de salud en el sistema? Uno podría decir, hay multiplicidad de actores, pero llevan adelante una tarea coordinada, suficientemente regulada, trabajan bien ellos todos juntos, si hay más actores mejor, porque el servicio va a ser mejor. Bueno, esto no es lo que ocurre en la práctica. En la práctica ocurre que el sistema está débilmente regulado, que hay una descoordinación en la manera de llevar a cabo las prácticas sanitarias, que hace que el gasto enorme de salud, inclusive el de bolsillo de los propios afiliados, no se condiga con los resultados que se obtienen en materia sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Piensen ustedes que hay mucha gente que tiene doble y hasta triple afiliación, y esto no es raro. Un médico que tiene consultorio particular, trabaja en el hospital público y da clases en la facultad, por ejemplo, es una persona que va a tener una triple afiliación, obligatoria, porque OSPAC no te permite ejercer la profesión de médico o de otro profesional de la salud si no estás afiliado y pagás aporte. Entonces ahí ya vas a tener una obra social, si vos tenés tu consultorio particular. Si trabajás en el hospital público vas a tener allí un sueldo
y por lo tanto un descuento también obligatorio que va a parar a IAPOS. Ahí hay otra suma que paga la persona en concepto de obra social. Y por último, si das clase en la facultad y tenés un cargo en la facultad, es decir, un cargo rentado, vas a tener también la afiliación a la obra social de la UNR. Entonces, uno dice, bueno, esta persona paga un montón en concepto de obra social, qué bueno porque va a tener una prestación excelentísima con lo que paga. Y resulta que es más un problema que una solución, porque esa persona el día que necesita una prestación que sale un poquito fuera de lo normal o que es un poquito más cara, se encuentra con que se empiezan a tirar la pelota entre IAPOS, la UNR y OSPAC, y nadie, en definitiva, toma el toro por las astas y le brinda la cobertura de la prestación. Cada uno le dice, sí, sí, no hay problema, yo te voy a pagar el 33,333% de la prestación. Lo que en la práctica se torna irrealizable y en lugar de beneficiar al paciente dificulta la puesta en funcionamiento del sistema. De esto hablamos cuando hablamos de fragmentación. Esto es ridículo y es contraproducente. Bueno, y después está el tema de la fragmentación normativa. Las normas en materia de salud son inacabables de analizar. Si ustedes quieren mirar por gusto en el Ministerio, en la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación está el Atlas Federal, me parece que se llama Legislación Sanitaria, que tiene más de 25.000 normas, municipales, provinciales, nacionales, todas en materia de salud. Entonces, el profesional del derecho se encuentra un poco perdido cuando tiene que empezar a buscar a ver qué norma es aplicable al caso que se me presenta en la práctica, por dónde encaro el tema. Porque cada patología, esto es un error a mi criterio garrafal de técnica legislativa, ¿no? Cada patología tiene una norma. La obesidad tiene una norma, la fertilidad tiene una norma, las enfermedades poco frecuentes tienen otra. Si ustedes buscan, hay de fibrosis quística, de lo que busquen van a encontrar generalmente una ley específica, lo cual es una mala técnica legislativa. Primero porque nunca se van a abarcar todas las patologías absolutamente y siempre va a quedar una ahí en el medio flotando que va a parecer, como todas tienen una ley específica, va a parecer que hay alguna que al no tener una ley específica no le corresponde cobertura. Y además porque así llegáramos en un momento determinado del tiempo a tener todas las patologías abarcadas cada una por su propia ley, mañana, pasado, el mes que viene, dentro de 6 meses, eso, digamos, la evolución de las cuestiones en materia de medicina es tan rápida que rápidamente las normas quedan como en desuso cuando son tan específicas. Entonces, me parece que ahí hay un error que tiene que ver con la técnica legislativa y que sería mucho mejor legislar quizá por principios más generales. Se me ocurre que con una ley para cada patología. Pero bueno, eso es algo que me parece a mí y que en todo caso la realidad es que así está el sistema. Entonces, la idea que yo tenía, y veo que ya queda poco tiempo, es brindarles un pantallazo de las normas más importantes que estructuran el sistema. Que sepan que están todas estas leyes y que frente al caso individual van a tener que ir a buscar a ver si tienen una ley específica. Pero ¿cuáles son las normas que estructuran el sistema? Primero las que le dieron origen al sistema de las obras sociales. Ustedes saben que en los orígenes de la Organización Nacional no se pensaba que el Estado estuviese obligado a brindar salud a la población. El Estado en todo caso controlaba la higiene pública, la salubridad, pero no era encargado de brindar asistencia sanitaria a los ciudadanos. El médico en ese tiempo era un tipo que iba con una valija a la casa de los pacientes o tenía un consultorio particular, no había los medios tecnológicos que hay ahora, no había tomógrafos, no había cosas que fuera necesario usar en una institución, y de hecho no había instituciones. Las primeras instituciones sanatoriales o hospitales que surgieron fueron los llamados hospitales de comunidad. El hospital italiano, el hospital español, son todos resabios de aquellos primeros hospitales de la Argentina que se fueron constituyendo gracias al aporte de determinados grupos de personas. Es decir, los inmigrantes italianos ponían un pesito cada uno e iban construyendo ese servicio de atención sanitaria para los integrantes de su comunidad. Con el tiempo se fue atribuyendo al Estado la obligación de brindar atención sanitaria y fueron surgiendo los hospitales públicos. Eso ocurrió en un momento temporal posterior. Y en un momento temporal todavía posterior ocurrió que la asistencia sanitaria que brindaba el Estado resultaba deficitaria, con lo cual las obras sociales
que estaban surgiendo con fuerza en esos momentos, la organización sindical, empezó a pensar que debía ocuparse preponderantemente de brindar salud a sus afiliados. Las obras sociales brindaban todo tipo de prestaciones, turismo, sepelios, no sé, lugares recreativos y demás, que todavía los tienen, de hecho. Pero en algún momento se resolvió que se iban a ocupar primordialmente, la mayoría de sus recursos iban a estar destinados a brindar salud a los afiliados. Esto ocurrió con las leyes 23660 y 23661. Son dos leyes correlativas del año 1989, donde se estableció justamente esto que les digo. Los recursos de las obras sociales se iban a destinar prioritariamente a la salud. Eso dice la 23660. Y la 23661 creó lo que se llama el Sistema Nacional de Agentes de Seguro de Salud, donde están inscritas todas las obras sociales nacionales. ¿Qué pasó? Las obras sociales nacionales, ahí había de todo. Había algunas muy bien gerenciadas, había algunas que tenían muchos recursos, porque su actividad era una actividad que pagaba buenos salarios, entonces juntaban más plata. Había algunas que eran pobres, porque era una actividad, por ejemplo, de trabajo doméstico y demás, que no tenía mucho recurso económico, y había algunas que estaban en manos de sindicalistas corruptos, porque las obras sociales nacionales son manejadas por los sindicatos, y el sindicato que haya ganado, la lista que haya ganado en ese momento, la titularidad del sindicato es la que maneja la obra social. Entonces, ¿qué pasaba? A veces ocurría que los afiliados de OSECA, que estaban bárbaros, pero los de la obra social del gas la pasaban muy mal porque no tenían las prestaciones. Y no había una obligatoriedad para las obras sociales de brindar un mínimo de prestaciones a todos por igual. Esto fue lo que se advirtió en un momento, y por lo cual salió un decreto presidencial en el año 95 que dijo: vamos a crear una canasta de prestaciones que todo el mundo tenga que respetar. Esta es una de las normas cardinales del sistema de salud de la Argentina, porque a partir de ese decreto presidencial, que es del año 95, sale lo que se conoce como Plano Programa Médico Obligatorio, que es del año 96, es una disposición del Ministerio de Salud de la Nación, que establece lo mínimo que tienen que brindar las obras sociales. Esto es importante saber, que no es un techo prestacional. No es que yo tengo que cubrir el PMO y nada más en el caso de que el afiliado necesite alguna otra cosa. Lo que significa es que nunca puedo estar por debajo de lo que dice el programa médico obligatorio. ¿Ahí se solucionó el problema? No, porque después, ¿qué pasó? Las empresas de medicina prepaga no tenían obligación de cubrir el PMO. Eso se había establecido nada más que para las obras sociales. Entonces hacían lo que querían. Ahí salió una ley que tuvo un artículo solo, la 24754, que dijo: las empresas de medicina prepaga tienen que cumplir con las mismas prestaciones obligatorias que las obras sociales. Ahí se terminó el problema. No, tampoco. Porque como esa norma dijo empresas, muchas entidades de la medicina prepaga, como mutuales, cooperativas y demás, dijeron: ay, nosotros no somos empresas, nosotros somos entidades sin fines de lucro, entonces no estamos comprendidos por esa norma. Y esto nos llevó años de discusión en la jurisprudencia, porque uno demandaba a una entidad que era mutual o cooperativa, y no sociedad anónima o SRL, en la justicia para la cobertura de una prestación del programa médico obligatorio, no estoy hablando de prestaciones extraordinarias, y la mutual le decía: no, yo soy mutual, a mí me rige el Instituto Nacional de Economía Social y nada más. Que no decía nada respecto a las prestaciones de salud. Entonces quedaban como en esa nebulosa. Lo discutimos, como les digo, durante años, nosotras de nuestra parte con el argumento de que era absolutamente discriminatorio para una persona afiliada, por ejemplo, doy un ejemplo cualquiera, Sancor Salud, que está constituida como mutual, no tener derecho a las mismas prestaciones que tenía el afiliado de OSDE, cuando había comprado el plan en el mercado a un valor similar. Resultaba realmente ridículo que la persona tuviese que ir antes de afiliarse a preguntar: ¿cuál es su naturaleza jurídica, señor Sancor? Ah, bueno, entonces no me afilio porque no me van a cubrir el PMO. Eso fue saliendo, digamos, por sentencias judiciales que reconocieron el derecho de todos los afiliados a tener acceso a la cobertura mínima del PMO, y después, con el tiempo, se plasmó en otra de las leyes fundamentales, que es la 26682, que es la Ley de Medicina Prepaga. Es del año 2011, y esa vino a acomodar un poco el sistema de la medicina prepaga y a regular cuestiones fundamentales. Esta también es una norma muy importante.
lo que tiene que ver con las carencias que se prohibieron, con las preexistencias que no pueden ser motivo de rechazo del afiliado para el ingreso a la prepaga. Digamos, hay muchas normas, el aumento de cuota por edad, que se prohíbe una vez que la persona tiene 10 años de antigüedad. Todo eso está en la Ley de Medicina Prepaga, que es una de las normas que fundamentalmente ustedes van a tener que mirar a la hora de interponer una demanda. Ya veo que se me pasa el tiempo, pero les digo, una última norma importante, importantísima, es la Ley de Discapacidad. La Ley de Discapacidad lleva el número 24901 y establece un abanico amplísimo de prestaciones para las personas con discapacidad que no están en el PMO. Es decir, solamente aquellas personas que tienen lo que se conoce como CUD o Certificado Único de Discapacidad van a tener acceso a las prestaciones de la Ley 24901. La manera de obtener el certificado está en la Ley 22431, que es la que creó el sistema y establece los requisitos para obtener el certificado. ¿Qué quiero decir con esto? Prestaciones de rehabilitación, prestaciones que no tienen carácter estrictamente médico, sino por ejemplo de carácter asistencial. No sé, internación en hogar para las personas con discapacidad que no tienen grupo familiar o no tienen grupo familiar continente, prestaciones de carácter educativo, centro de día, etc. Son todas prestaciones que ustedes no van a encontrar en el PMO y que ninguna obra social o prepaga va a reconocer a favor de sus afiliados si no tiene el certificado. Entonces, ante una consulta de esta índole, lo primero es saber si la persona tiene certificado, y si no lo tiene, se lo mandan de inmediato a sacar ese certificado. Si quieren, bueno, nosotros tenemos siempre los correos donde hay que pedir el turno, ahora que no se hace más presencial y demás, pero es fundamental como primer paso que el paciente con discapacidad o que se acaba de discapacitar, inmediatamente solicite el turno y pueda obtener el certificado que es el que le va a dar acceso a estas prestaciones. Bueno, podría nombrar muchas otras normas, me parece que estas son las fundamentales como para tener un encuadre. Y después no olviden que siempre pueden buscar la norma específica para el caso, que más de una vez la encuentran, porque hay, como les digo, normas de todo tipo. ¿Qué pasa si no la encuentro? ¿Qué otra cosa es importante considerar acá? La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. La mayoría de estos tratados, que tienen jerarquía constitucional a partir de la reforma del 94, contienen normas específicas referidas a la salud. La Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son importantes y son valiosas. Los jueces no pueden hacer oídos sordos, a veces parece que la normativa constitucional o de los tratados fuera letra muerta, en muchos casos, y que no resultara de necesaria aplicación. Sin embargo, por lo menos en nuestra disciplina, es una cosa que se ha venido trabajando mucho desde los inicios del derecho de la salud, cuando no existía el PMO. Cuando nosotros empezamos a ejercer en esta área, me acuerdo que, vamos a parecer re viejas, pero que mandamos a pedir el PMO a Buenos Aires, y nos mandaron en una caja, era un librito verde. ¿Es lo que te acordás? No existía... Bueno, sí, no, ya voy a entrar en el tema que no existía internet y todo, y ya voy a delatar que no pertenezco al grupo de los jóvenes abogados como ustedes se habían imaginado hasta ahora. Quiero decir, el PMO no existía y sin embargo litigábamos. La ley de medicina prepaga, que como les digo de 2011 no existía y sin embargo litigábamos y defendíamos los derechos de las personas de todas maneras, apoyados principalmente en la Constitución Nacional y apoyados en los tratados internacionales de derechos humanos. Esa apoyatura nunca hay que perderla, porque es la que nos da amplitud y nos da esa cosa que le falta al sistema de normas positivas, que tiene que ver con los huecos que quedan cuando no hay una norma específica. Siempre lo vamos a poder salvar, o la mayoría de las veces lo vamos a poder salvar, siempre que nuestra petición sea razonable, con el recurso a los tratados internacionales de derechos humanos, así que no se olviden que esas también son normas importantes dentro del sistema. Bueno, ahora voy a respirar, creo que les dije todo lo que tiene que ver con la parte normativa, por lo menos lo más importante, y la voy a dejar a Karina para que les cuente la parte procesal, así nos queda un rato para las preguntas al final.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Veo caras conocidas, amigos, todos jóvenes abogados, amigos. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo andás? De todo el país, no solo de Rosario, qué bien. Bueno, como dijo Juli, nosotros hace mucho tiempo que somos socias y representamos a nuestros clientes, que muchas veces en la charla quizás le diga pacientes. ¿Por qué? Porque todos los que nos visitan vienen por que existe entre ellos y su prestadora de salud un conflicto, en tanto existe una negativa en una prestación concreta que necesita ese afiliado. La vía jurisdiccional por la cual hacemos valer el derecho de estos afiliados, para nosotras la mejor vía utilizable es el amparo. Si bien nos han preguntado si consideramos que las medidas autosatisfactivas son válidas, se podrían utilizar en nuestra jurisdicción, en general no se usan porque los jueces las consideran insuficientes. Los amparos permiten más discusión, existe mayor bilateralidad, y se asegura el derecho de defensa y el periodo de prueba es más extenso, por lo cual la vía más utilizada en este tipo de reclamos es el amparo. El amparo ya vimos que tiene un soporte de fondo fundamental y muy fuerte, que lo acaba de decir Juli, no lo voy a repetir, y realmente la charla de Juli da para una hora entera, porque si nos ponemos a analizar toda la legislación de fondo es extensísima. Así que bueno, recordar siempre el soporte de fondo fuerte que tiene el recurso de amparo, empezando por los tratados internacionales y la Constitución Nacional, y para luego pensar cómo lo vamos a interponer, cómo lo vamos a seguir, cómo vamos a llegar a una sentencia satisfactoria, y cómo esa sentencia tiene que ser ejecutable, porque no podemos en este tipo de juicios obtener una sentencia para después mostrársela al cliente y decir, bueno, ya lo ganamos, pero no le damos la prestación. ¿Cómo hacemos para que esa sentencia efectivamente pueda ser cumplida? Bueno, desde el punto de vista estructural, vamos a distinguir los procesos ordinarios de los procesos especiales. El amparo es un proceso especial, está dentro de esta categoría, porque se encuentra sometido a trámites especiales específicos dados por la legislación vigente, que en este caso es la ley 16986 del año 66. Esta ley se caracteriza por la simplificación en sus dimensiones temporales y formales. El concepto surge del artículo 43 de la Constitución Nacional, y no solo el concepto, sino todas las características de la propia acción de amparo. Si nosotros leemos y desmenuzamos el artículo 43 de la Constitución, vamos a ir paso por paso aprendiendo cada una de las características del recurso de amparo. El artículo dice: es el proceso que tiene como objeto la pretensión tendiente a dejar sin efecto un acto u omisión de la autoridad o de un particular que en forma actual o inminente restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos o garantías implícitas o explícitamente reconocidos por la Constitución Nacional. De esto surge que el amparo es una acción rápida y expedita. Se trata de una vía rápida, libre de todo obstáculo de naturaleza procesal que pueda obstaculizar este derecho de defensa. No se olviden que estamos frente a un derecho humano que se encuentra violado, un derecho a la salud, y esto no admite ningún tipo de obstáculo procesal. ¿Qué quiero decir a los jóvenes abogados? Abogados chicaneros, abstenerse. ¿Por qué? Porque no es un juicio que va a permitir mucha defensa, muchos incidentes, para nada, muchas excepciones. Es un juicio absolutamente limpio de todas esas cosas, así que a los abogados que les gusta mucho el litigar de esta manera, absténganse de participar porque es un juicio muy rápido. Los clientes muchas veces vienen y nos dicen, yo quiero interponer un amparo, yo quiero poner un amparo, porque digamos está en el ciudadano, hay muchos, su conocimiento acerca de cómo se vale, cómo hacer valer sus derechos. Pero lo que pasa es que no tienen ni idea que es un juicio. Cuando uno se sienta y les explica que un amparo es un juicio, muchas veces dice, uy, pero ¿cuánto va a demorar un juicio? Yo mientras tanto que tengo una patología oncológica, no, es un amparo, es rápido, expedito, porque no solo lo dice la Constitución, sino que se respeta, y aparte, bueno, en general se interpone una medida cautelar que luego voy a explicar.
pero no es un juicio como los que conocemos la mayoría, que son larguísimos y con mucho debate. El amparo procede siempre que no haya un medio judicial más idóneo, y esta es la verdadera esencia, porque esto es lo que se analiza. ¿Qué quiere decir? Si hay otra vía jurídica por la que yo puedo hacer valer el derecho de mi cliente, tengo que optar por esa, porque el amparo es una vía excepcional, es una vía de excepción que solo procede cuando la vía ordinaria se revela inidónea. Por eso siempre hay que recordar que es un proceso excepcional. El artículo sigue diciendo contra todo acto u omisión de autoridades públicas. Esto en el 1994, con la reforma constitucional, fue ampliado y allí se incorporó el término particulares. Entonces, cuando yo demando al Estado o al PAMI, va a proceder contra todo acto o omisión de autoridad pública. Pero cuando demando a una obra social, a una prepaga, a una mutual, una cooperativa, se va a caratular amparo contra actos de particulares. ¿Cuál es la diferencia fundamental en estas carátulas? El tipo de trámite. ¿Por qué? Porque si yo el amparo lo inicio contra PAMI o contra el Estado, va a ser regido en su totalidad por la ley 16986, por todo el procedimiento que establece la ley 16986. Que tengan cuidado porque, por ejemplo, los plazos son de 48 horas, y no se establece, pese a que de suetudo se usa el plazo de gracia. En cambio, si el amparo es contra actos de particulares, si bien la ley de fondo es la 16986, se le aplica el trámite del juicio sumarísimo del 321 del Código de Procedimientos de la Nación. Así que ahí en la diferencia fundamental, cómo esté caratulado el amparo. El artículo sigue diciendo que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace derechos. Por lo cual deducimos que es un proceso urgente y que va a proceder solo en dos circunstancias. La primera, cuando el derecho ya haya sido violado. ¿Y qué vamos a pedir al juez? Que lo restituya in natura. Y en el segundo caso, es cuando hay una amenaza o un daño inminente a ese derecho, ¿y qué le vamos a pedir al juez? Que cese la amenaza y que el derecho no sea violado. ¿Qué quiere decir con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta? Cuando es absolutamente contrario a derecho. La ilegalidad se identifica con lo opuesto a la ley. Y el alcance de la ilegalidad, quiero que quede bien claro que no solo es contra la Constitución Nacional, sino que hace extensiva a todas las normas de derecho positivo. Leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones del Ministerio de Salud. No se olviden que dentro del abanico que Julia explicó de toda la legislación, todos los días nosotros tenemos resoluciones de la superintendencia o del ministerio que hacen a la materia de salud. Y eso también se puede discutir en el amparo. La Constitución dice que tiene que ser manifiesta la ilegalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo le tengo que probar. Yo no puedo ir a decirle al juez que hay una lesión a un derecho o una amenaza a un derecho sin probarlo. Yo lo tengo que acreditar. Al momento de interponer la demanda se tiene que autoabastecer, tiene que ser absolutamente completa, no le puede faltar ningún ítem. Y este es fundamental. Es decir, todo lo que sea que yo le vaya a decir al juez que están violando un derecho porque hay una verdadera lesión o una amenaza, lo tengo que acreditar al momento de interponer la demanda. No puedo decir por las dudas lo voy a interponer, sino que acreditar o generar la negativa si es que no la tiene nuestro cliente. Analizado todos estos puntos básicos del amparo, vamos a ir por las partes, digamos ya, por la legitimación activa, legitimación pasiva y el objeto de la pretensión. La legitimación activa es para discutir porque desde nuestro punto de vista y de la praxis notamos que los tribunales la tienen muy acotada a la legitimación activa. La titularidad de la acción para interponer la acción de amparo corresponde a toda persona individual o jurídica. Y nosotros consideramos que el artículo 43 lo que pretende es ampliar la legitimación activa. Incluso que puede interponer un amparo a aquella persona que no es el afectado directo. El artículo 43 alude a toda persona, sin exigir expresamente que esa persona tenga sus derechos lesionados. Cuando muchas veces los clientes vienen y tienen capacidad absoluta, son mayores, bueno, la acción la interpone esa persona. Cuando son niños, cualquiera de sus representantes.
Ahora, ¿qué pasa cuando son personas con discapacidad? La regla en general es que pidan la curatela o un representante que comparezca por la persona con discapacidad, lo cual también nosotros discutimos mucho y no vemos bien. ¿Por qué? Porque el Código Civil establece un sistema de apoyo y la capacidad siempre se presume. Hubo un fallo paradigmático que fue en el 2017, que se llama Bassano contra ANSES. Bassano era una persona con discapacidad que interpone un amparo, y en primera instancia lo pierden porque le dicen que él no tenía legitimación activa para interponerlo, porque era una persona con discapacidad. Bassano dice, sí, yo soy una persona con discapacidad, pero tengo capacidad jurídica para presentarme a un juez y pedirle lo que me están negando y lo que yo necesito. Entonces lo apela y en segunda instancia lo gana, y le reconoce la segunda instancia la capacidad jurídica para litigar a una persona con discapacidad basado en el sistema de apoyo. Y esto un poco es en consonancia y en armonía con lo que establece el Código Civil y la Convención de Personas con Discapacidad. La legitimación pasiva va a ser a todo ente que brinde servicios de salud, encuadremos a todos, empresas de medicina prepaga, obras sociales, mutuales, cooperativas, el Estado Nacional, el PAMI, que con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta esté negando un derecho que le corresponde a uno de sus afiliados. ¿Y en qué consiste la pretensión? En solicitar al juez que de manera inmediata cese ese acto lesivo que restringe el derecho de la salud, ordenando al demandado a realizar una conducta positiva, a dar una prestación, a realizar o abstenerse de realizar algún tipo de acción. Por ejemplo, cuando se interpone una medida no innovar de no dar de baja el carácter de afiliado a una persona. ¿En qué tribunal se debe interponer la acción? La competencia va a depender de la persona, de la demandada. ¿A quién demandemos? De la persona jurídica a la que demandemos. Siempre la regla es que el fuero es federal. Si demandamos una obra social, una prepaga, al PAMI, la materia es federal. ¿Por qué es federal? Porque esto también se discutió, porque nosotros en un principio demandábamos a todos en el federal, pero después se empezó a pulir un poco este tema, y la Corte, hay un fallo de la Corte que dice que todo lo que tenga que ver con cobertura médico-asistencial debe ser ventilado en los tribunales federales en razón de la materia, porque son normas que regulan el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué pasa cuando demandamos al IAPOS, a la obra social provincial? En ese caso, ya digo, en sus orígenes, hace mucho tiempo atrás, nosotros también demandábamos al IAPOS en el Tribunal Federal, y los jueces se declaraban competentes para entender. Pero bueno, empezaron a plantear la incompetencia, y se llegó digamos, a un fallo de Cámara que dice que todo lo que sea IAPOS o materia provincial va al Tribunal Provincial, porque el IAPOS es un instituto autárquico provincial, y aquí la ley también cambia, porque la ley que establece el procedimiento de amparo a nivel provincial es la 10.456. El artículo 4 establece que en los casos de amparo entienden los jueces de distrito. Acá cambia también un poco el procedimiento, los plazos se alongan un poquito más, pero bueno, esencialmente es bastante similar al procedimiento federal. ¿Cuál es en nuestro fuero la diferencia fundamental? Es que en el Tribunal Federal hay dos juzgados, el juzgado número 1, número 2, en este momento hay una sola jueza a cargo de los dos juzgados, que es la doctora Silvia Aramberri, que ya los amparos lo trata de una manera súper especial, están súper capacitados, se le da una prioridad absoluta al trato. En cambio, en el Tribunal Provincial son 18 los jueces de distrito, entonces uno no sabe nunca qué juez le va a tocar y cuál es el criterio del juez, porque no solo que cambian y son muchos los jueces, sino que tienen todos criterios diferentes. Así que ahí se complica un poco con respecto a lo que uno le tiene que informar al cliente. Respecto a los requisitos formales, ¿cómo se debe interponer la demanda? La demanda se debe interponer con todos los requisitos que establece la ley. Digamos, con leer la ley, ir punto por punto, todos esos requisitos deben ser cumplidos, que no le falte nada. Se agregó, por supuesto, por la acordada del 2015, el domicilio electrónico, todas las notificaciones, la mayoría son de oficio y son electrónicas. En un solo escrito, esto es importante que ustedes lo sepan, por los jóvenes abogados cuando tomen un amparo,
que en un solo escrito tienen que convencer absolutamente al juez de que hay un acto lesivo, de que hay una verdadera lesión a ese derecho humano de la salud, de que es manifiesta, y de que es absolutamente justificable el pedido que ustedes hacen a la justicia de la apertura de la vía jurisdiccional para defender a esa persona. La demanda se tiene que autoabastecer, debe ser fuerte, debe ser firme, y tienen que tener mucha apoyatura médica. Este juicio de amparos, lamentablemente nosotros como abogados solo llevamos el proceso, que el proceso tiene que ser prolijo en tiempo y forma, con los términos procesales como deben cumplirse, pero todo el contenido es médico. Ni el juez ni nosotros sabemos en realidad el contenido que se va a discutir entre el médico tratante y el auditor de la obra social. Entonces, el mayor contenido y la mayor contención del médico tratante es lo que se pide en esta instancia. ¿Y cómo? Tengo una orden de un medicamento bueno, se está empezando a aplicar o que está aprobado por la FDA pero no por ANMAT, o de una prótesis que es importada y hay una nacional y la obra social quiere dar la nacional. ¿Cómo hago yo? Pido justificación al médico tratante. Si usted está dando esta prótesis y la obra social está ofreciendo esta, explíqueme por qué tiene que ser esta, para que yo se lo explique al juez y el juez se convenza de que tiene que ser esta y no otra. Y ese médico nos tiene que acompañar en el procedimiento, porque nosotros lo vamos a ofrecer de testigo, porque vamos a ofrecer su historia clínica. Entonces, es importantísimo que el médico o la médica que atienda a nuestro cliente esté siempre al lado nuestro, que tengamos acceso a evacuar dudas, a hacerle consultas, a las historias clínicas, poder acceder y poder, digamos, que nos acompañe en todo este procedimiento, entendiendo que se trata más de una causa médica que de una causa jurídica. La pandemia trajo como regalo para muchos, y yo la verdad que lo aplaudo y lo celebro, el tema de la digitalización. En el Tribunal Federal nunca paró la actividad el año pasado, ni este año, ni se suspendieron términos ni nada por el tema de la pandemia en amparos por salud. ¿Qué se estableció? Todo digital, o sea, no fuimos más al tribunal. Todo se subía a la plataforma, digamos, con nuestro usuario, contraseña, los documentos, las demandas, se corrían los traslados. Empezaron a celebrarse las audiencias primero por WhatsApp, ahora ya tienen una plataforma propia, lo cual la verdad que nosotros celebramos y decimos que estos cambios llegaron para quedarse, que no vuelvan atrás, porque estos cambios garantizan la inmediatez del profesional con el expediente, uno puede acceder a todo el expediente entero, la transparencia de la actuación, y los tiempos se agilizan muchísimo, que para nosotros en amparos hay veces que son cuestiones de vida o muerte, de tiempos velocísimos, y la verdad que este tipo de audiencias que se puedan citar en cuestión de horas, en cuestión de interponerlo y a las 2 horas tener una audiencia ya fijada, llamada a los profesionales y que se celebre mediante una plataforma digital, la verdad que lo celebramos y ojalá que esto nunca vuelva atrás. En el Tribunal Provincial, los que litigan en el Provincial saben que esto es diferente, que por ejemplo las audiencias siguen siendo presenciales. Muchos médicos no quieren ir y tienen toda la razón, porque están con el tema de la pandemia, están desbordados y exhiben una audiencia. Así que bueno, nosotros insistimos, son planteos que nosotros venimos haciendo año tras año, mes tras mes, y que seguimos insistiendo, no nos cansamos. ¿Por qué? Porque una de las fuentes, aparte, que orgullosamente podemos decir, una de las fuentes del derecho de la salud, no solo es la legislación, sino la jurisprudencia. Nosotros hace 20 años que estamos en esta rama y que hemos intervenido en innumerables casos. Muchísimos casos han sentado jurisprudencia y antecedentes jurisprudenciales muy valiosos que se han aplicado a todo el país. Entonces nosotros estamos en una rama que está en absoluta construcción. Si todos aportamos nuestro granito de arena y todos vamos requiriendo a los jueces esta movilidad, como vino sucediendo con un montón de cosas, yo creo que vamos a lograr estos procesos inmediatos, transparentes, más rápidos y una unificación de criterios en los tribunales provinciales. Bueno, cuando se interpone un amparo y uno le explica a su cliente que es un juicio, y el cliente dice, pero ¿cómo? ¿Vamos a estar 2 años litigando? Y dice, no, bueno. Con el amparo se interpone una medida cautelar. Entonces ahí hay que explicarle al cliente el tema de la medida cautelar, que ustedes saben que se interpone para que
impedir que la pretensión principal por el transcurso del tiempo carezca de eficacia al momento de que se dicte una sentencia definitiva. La cautelar puede ser innovativa, por ejemplo, una cautelar innovativa le pedimos al juez que ordene a la prepaga o a la obra social o a cualquier prestadora de salud a que, por ejemplo, entregue una medicación, entregue una prótesis, cubra un tratamiento para un niño con TGD. Es decir, lo que se hace es cambiar la situación de hecha del afiliado, ordenando a la demandada a hacer. Y una medida cautelar de no innovar, ¿cuándo se interpone? Se interpone, por ejemplo, cuando el cliente viene y dice, hace años que estoy afiliado a esta prepaga y me avisaron que me van a desafiliar. O me están cubriendo un tratamiento crónico y me lo dejan de cubrir. Entonces, en ese caso, le pedimos al juez que frente a una futura lesión a ese afiliado, porque ya le avisaron, por ejemplo, que le dejan de cubrir su tratamiento medicamentoso, dicte una medida cautelar de no innovar para no cambiar la situación jurídica de esa persona, y nosotros después seguimos discutiendo la pretensión principal. Para que ¿qué analizan los jueces cuando uno interpone una medida cautelar? Que nosotros en los casos de amparo siempre es con medida cautelar. Los 3 requisitos clásicos: verosimilitud del derecho, peligro de la demora y contracautela. ¿Qué utilizamos nosotros acá? ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esta teoría que para mí es la que va en los casos de amparo? Porque no se pueden juzgar todas las cautelares con la misma vara de un juicio, de un embargo, por un cobro de pesos que por un amparo. Es la teoría de los vasos comunicantes. Estos vasos comunicantes que están unidos entre sí como presupuestos, como líquidos que van pasando de un vaso a otro, y que entraña esto, que cuando asciende en uno de los tubos, baja del otro. No deben concebirse estas 3 presupuestos como compartimientos estancos y analizarse separadamente, sino que cuando uno es más fuerte, ¿cuál es el más fuerte en nuestro caso? Es el peligro en la demora. Yo no puedo esperar tantísimo tiempo porque tengo un paciente oncológico o porque necesito una válvula para ser operado del corazón. Cuanto más fuerte es ese presupuesto, el peligro en la demora, más tienen que bajar los otros. Yo no le puedo pedir una contracautela de 3 millones de pesos o de 10 millones de pesos a un paciente que se tiene que poner una válvula en el corazón pasado mañana, porque si no se muere. Porque puede ser que yo, por querer proteger un eventual derecho de la prepaga o de la obra social, eventual derecho que esté mal concedida la cautelar o que no hubiera correspondido, le hago perder la vida a la persona que quizás no encuentra una contracautela de 3 millones de pesos o de 30 millones de pesos como han pedido en más de una ocasión. Entonces, insistimos en esta teoría de los vasos comunicantes y que se plantee cuando se piden cauciones o contracautelas fuertes. En el Tribunal Federal de nuestro fuero no piden contracautela, basta con la caución juratoria, es decir, que con la propia firma del afiliado alcanza como para responsabilizarse frente a futuros daños, pero sí lo piden los provinciales. Y muchas veces esta petición de una contracautela tan alto lo que hace es disminuir el derecho de la salud y hasta frenar un derecho, porque ha habido un montón de colegas que no han podido ejecutar las cautelares correctamente o no se han llegado a cumplir porque la contracautela era tan alta la que pedían que no podían prestar caución los clientes. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, la ley 16986 no exige sustanciación para las cautelares. En un principio, hace muchos años atrás, cuando interponíamos los amparos, las cautelares salían sin sustanciación. Ahora lo que están haciendo es, mediante un decreto, correr como una especie de traslado por 48 horas a la demandada para ver si va a cubrir la prestación o cuáles son las causas de negar esta prestación. Y si, digamos, la demandada dice que lo va a cubrir, ahí se termina el amparo, y si no lo cubren, bueno, el juez resuelve conforme a la documental que ya acompañamos y conforme a toda la apoyatura médica que al principio destaqué que tiene que ser muy fuerte. Bueno, ¿qué pasa con el trámite procesal de fondo? El trámite procesal de fondo no se frena porque yo esté intentando sacar una cautelar. Esto es un error muy común. ¿Por qué? Porque muchas veces, supongan, sale la cautelar bien. Al cliente lo citamos, le decimos ya tiene la cautelar, a partir de mañana le tienen que dar la medicación, le tienen que cubrir la cirugía,
le tienen que cubrir el tratamiento, el cliente se va contentísimo. Esta es la parte más linda y más satisfactoria del derecho de la salud, porque es rápido, el cliente se queda tranquilo, obtiene la prestación, y uno después sigue litigando. Pero bueno, se ve como más palpable la justicia, se ve que la justicia, digamos, más rápida, más efectiva, más eficaz, y que estás ayudando efectivamente a una persona que lo necesite, que está muy angustiada y que está pasando por un momento horrible. Pero ¿qué hago con el principal? Si yo el principal no lo sigo y me quedo con la cautelar y el cliente se fue contento y yo me quedé recontenta, pero dejo el expediente ahí, a los 3 meses caduca. Y la caducidad es de oficio. Y ojo que las caducidades las están dictando de oficio y le imponen las costas al actor. Y las costas están en 20 UMA, que son alrededor de 70.000 pesos. Así que ustedes no le pueden ir a decir a su cliente, sí, le ganamos la cautelar, pero le perdemos el principal, usted tiene que pagar 70.000 pesos de costa y aparte ahora no le van a dar más la prestación. Así que por favor, no abandonen nunca el fondo. El fondo se continúa hasta llegar a una sentencia o hasta declarar los tractos. Son las dos posibilidades que tienen. Para continuar el fondo se corre traslado de la demanda o se pide el informe circunstanciado si es un juicio contra el Estado, luego se abre la causa prueba, que en general es muy acotada, ahí siempre nosotros recomendamos la testimonial del médico, ofrecerla, siempre tiene que estar, y bueno, y se llega a una sentencia que por supuesto es apelable. En general, al principio, hoy hablábamos también de esto en otra charla, los amparos eran como más expedito, más rápido, y cada vez se están complejizando más, cada vez piden más requisitos, cada vez son más las apelaciones, hay mucha discusión en cuanto al médico tratante y el médico auditor, porque, digamos, la obra social o la prepaga dice no se lo estoy negando, lo que estoy es ofreciéndole otra cosa. Pasa mucho, por ejemplo, en la medicación cara, en la medicación oncológica. Ustedes lo más probable es que tengan alguna vez una consulta de algún medicamento muy caro, que son los biológicos, los nuevos. Cuando el paciente va a pedirlo a su prestadora de salud, le dice, no, no es que te lo vamos a negar, pero te vamos a dar esta línea de tratamiento para que la hagas primero, porque el auditor dice que esta línea es mejor. No es mejor, es más barata, lo que están buscando es achicar los costos. Si ustedes hablan con el médico tratante explica que la que él le dio es la que corresponde, y ahí, bueno, nosotros tenemos elementos para pelear y dar esta discusión en el tribunal. Bueno, hasta aquí hemos dado los lineamientos principales de la legislación y la coyatura de fondo y de la parte de forma, es decir, cómo se lleva el procedimiento de amparo adelante. Ahora, para cerrar, quiero terminar con dos conclusiones. Primero, que los amparos es muy raro, y es muy raro que prosperen, porque ustedes van a escuchar que dicen, no, interponen amparo por cada cosa, por tratamientos experimentales. No, es mentira. Los amparos se interponen porque hay violaciones a normas de fondos fundamentales, se interponen en general por el PMO, por la ley de discapacidad, por la ley de diabetes. Esos amparos de cosas experimentales, de cosas en otros países, pueden prosperar como no. Lo más probable es que habiendo tantos requisitos y tantas cosas que analizan los juzgadores no llegan a buen puerto, así que eso es una falacia de que hay amparos por cualquier cosa, y sean muy precavidos a la hora de interponer una acción, porque es mucha la responsabilidad del profesional. Consideramos que mientras persistan violaciones a normas fundamentales de derecho de la salud y de derechos humanos, los amparos tienen que seguir interponiéndose. Y tienen los juzgadores que están siempre estudiando y siempre ayornándose, porque si hay derechos vulnerados, es necesario no solo que nosotros como operadores jurídicos nos preparemos frente a estas nuevas tecnologías, frente a estas cuestiones, sino que tenemos que exigir que los jueces también estén a la misma altura. Nos han preguntado y hemos hecho trabajos sobre si consideramos que son viables o que se deben formar tribunales en salud, juzgados especiales en salud. No tenemos una respuesta acabada, pero sí lo que tenemos, por cierto, es que el juez que tiene un amparo en salud en sus manos tiene que pensar que no son papeles, ni son caprichos. Es una persona que está atravesando por una situación de vulnerabilidad muy grande, con derechos humanos violados, una angustia enorme, que cuando más necesito a su prestadora de salud le dio la espalda, y ese juez tiene que estar frente a las circunstancias de que también el tiempo es oro para esa persona. No puede estar un mes para dictar sentencia,
ni puede dilatarlo con chicanas procesales. Nosotros decimos que todo rigorismo formal, cuando empiezan a pedir una cosa y otra, y otra, y otra, atenta contra el derecho de la salud. Acá se tienen que relajar más los jueces en cuanto a tanto rigorismo formal, y lo que tienen que es humanizar un poco el tema de la judicialización, es humanizar y es comprometerse con esas causas, porque detrás de esas causas, siempre sabemos que detrás de esas causas hay problemas reales y hay personas reales, pero en este caso hay vidas comprometidas y hay vidas que se van. Entonces, consideramos que no solo nosotros que nos ocupamos de estos casos, ustedes que se van a empezar a ocupar de estos casos tienen que estar preparados, tienen que saber mucho del sistema de salud, de derechos humanos, de los derechos del paciente, tienen que saber mucho de la bioética, pero tienen que ser humanos y comprometerse y sentir y pensar con el otro, porque esta parte de la abogacía lo que tiene por sobre todo es vocación de servicio. Si están decididos y bienvenidos al ruedo a participar en esta área del derecho, van a tener que sacrificar más de una vez un fin de semana, o quizás unas vacaciones, o unos días, o unas noches. Pero bueno, vale la pena la recompensa de ver sonreír a un cliente y decir gracias doctora, usted la verdad que me solucionó un problema que yo pensaba insolucionable, o que te llamen y te digan la cirugía fue exitosa y está súper bien, y esto es la verdad que la parte más emocionante y más linda que tiene la profesión que elegimos, y que yo elijo todos los días porque es tan satisfactorio el resultado que nunca me arrepiento de haber empezado a transitar esta rama del derecho, y la voy a seguir transitando con toda la vocación que espero que ustedes también le pongan, porque la verdad es que es una rama hermosísima. Así que les agradezco a todos. La verdad que somos 59 en este momento para una nochecita ya cerca de la cena, y ha sido un placer estar con todos ustedes, así que bueno, ahora nos servimos a Julia y las preguntas las respondemos. Gracias, Joel, por la invitación, y la verdad que dar charlas para los jóvenes abogados y para todos nuestros amigos que están aquí presentes es siempre una enorme tarea, y estamos siempre dispuestas a poder contarles nuestras experiencias en esta rama del derecho. No, muchas gracias a ustedes por participar, por siempre sumarse y estar en la disposición con tan buena disertación como siempre. Y iba a decir que son 60, pero se acaba de bajar el número 60 que se sumó, así que bueno, quedamos en 59. ¿Les parece, chicas, que quien tenga una pregunta que abra el micrófono y la diga? Como vos quieras, o la vas leyendo. Me parece más práctico que directamente las pregunten, porque hay preguntas que quedaron atrás y que quizás se fueron contestando a medida que fue avanzando la charla. Justo recién vi una que decía cómo se ejecutan las sentencias, y yo en la charla dije que lo iba a decir y se ve que me lo olvidé, entre medio de las sentencias. Excelente. Las sentencias, claro, porque nosotros decimos que nunca podemos tener una sentencia de cuadro, mostrarle al cliente, sí, acá está la orden judicial, y sí, pero no me la están dando, ¿qué hacemos? Bueno, no le podemos decir arréglesela a usted. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a intimar en el propio expediente intimaciones, astraintes y justicia penal, y no aflojarle, porque antes nosotros interponíamos los amparos, salían las cautelares y las cumplían rápidamente todos, no querían ninguno tener problemas de incumplimiento. Ahora, empezar con llamar a la obra social si tienen contacto, decir la van a cubrir, no lo van a cubrir, si son de confianza de ustedes, bueno, hablarlo y tratar de solucionárselo, y si no, empezar con las denuncias de incumplimiento en el expediente, pasar por astrainte y denuncia penal. Nadie quiere llegar al tema de la denuncia penal en un fuero federal, tener un problema, y menos si son obras sociales sindicales. Así que bueno, no le aflojen con eso y no dejen pasar el tiempo, porque ya sabemos cómo son los tiempos de los amparos. Mi socia está buscando las preguntas, pero hagamos como dice Joel, si no. Sí, claro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Acá consultaron, dice, después de abstracción de materia. Es así, es la pregunta. Porque yo dije que el amparo se podía terminar con sentencia o con abstracción de materia.
Por ejemplo, ¿cuál es la recomendación? Ejemplo, interponemos un amparo por una prótesis. Conseguimos la prótesis, se opera la persona, no vale la pena seguir discutiendo, abrir la causa pro y llegar a una sentencia. Entonces nosotros podemos decir que la cautelar se cumplió, que se declara abstracto con costas a la demandada. Entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque hacer toda la prueba y hacer todo ese desgaste jurisdiccional innecesario cuando ya la cautelar fue cumplida y se agotó en un solo acto, no vale la pena. Pero sí pidan las costas a la demandada porque dio origen a la apertura de la vía jurisdiccional. Ahora, cuando las prestaciones son continuas, son medicamentos, por ejemplo, que tienen que dar mes tras mes, un tratamiento para un niño con TGD, con profesionales especiales, no lo declaren abstracto, porque ahí les conviene tener siempre una sentencia para hacer valer en el futuro, porque si ustedes lo declaran abstracto, después no le queda ningún instrumento para pedir, por ejemplo, si dejan de cumplir la ejecución de esa sentencia. Así que la recomendación es pedirlo abstracto solo si la cautelar se agotó y es un solo acto. Excelente. Acá hay una pregunta que dice: doctoras, ¿qué opinan sobre la posibilidad de iniciar una acción de daños posterior al amparo para requerir la recomposición por daños generados por el incumplimiento? Bueno, nosotras no lo hacemos. Con no lo hacemos quiero decir que no tenemos tiempo material para hacerlo, pero en muchos casos, como derivación de expedientes que hemos llevado, lo han hecho otros colegas. Es viable la acción. Hay veces que el daño es mucho más significativo o mucho más notorio que en otros casos, o hay veces que se reclama, por ejemplo, la restitución de sumas que la persona se vio obligada a pagar y además el daño que sufrió como consecuencia de la conducta arbitraria y ilegítima de la obra social. Es absolutamente viable y se puede hacer. Hay que destacar que ese tipo de acciones tramitan en la justicia provincial. Digamos, los amparos van a la justicia federal en su gran mayoría por imperio del derecho vulnerado. Es decir, al haber una vulneración de un derecho constitucional, se entiende que es competente la justicia federal. Ahora, cuando ya se trata del reclamo por daños y perjuicios, o inclusive por cobro de pesos derivados de la falta de cobertura de una prestación de salud, ya es un juicio ordinario, en el sentido de que no corresponde la competencia federal. Pero sí se puede hacer tranquilamente. Ahí pregunta alguien, una persona que tiene pensión por discapacidad, ¿cómo es posible que acceda a la obra social? Ese es un tema complicado porque en general las personas que son titulares de pensiones por discapacidad, así autónomas, les corresponde la cobertura de lo que se llama PROFE, que es una especie de obra social de pésima calidad, o sea, que funciona en general muy mal. Hay algunas provincias donde sabemos que funciona bien, pero tiene la particularidad que uno no puede renunciar a esa cobertura sin renunciar a la pensión, de manera que queda involucrado, digamos, si quiere tener la pensión, tiene PROFE y no puede estar en otra obra social nacional. Sí puede estar en una prepaga, pero por supuesto con otros costos, que estimo que no son viables para una persona con discapacidad. Así que lamentablemente en esos casos lo mejor que se puede hacer es meter un amparo a PROFE si requiere prestaciones que no se le están cumpliendo. Hay otra pregunta que dice, ¿las cajas profesionales como caja forense, la caja de ingenieros, tienen alguna regulación especial o están reguladas por la ley de medicina prepaga? Es todo un tema. Las cajas profesionales tienen toda su propia ley de creación. La caja forense tiene una ley viejísima de creación de cuando eran 90 abogados en el foro. Entonces, digamos que no es aplicable ni está actualizada, se maneja por cánones propios, pero si la demandas, obviamente el que la tenés que demandar por la ley de medicina prepaga. Y le alcanza toda la legislación, porque ellos también se han ocupado, como las mutuales en su momento, en decir no nos alcanza la ley de discapacidad, la ley de fertilidad, el PMO, se aplican los coseguros que quieren, pero eso está mal, eso está fuera de la ley.
ellos se tienen que ajustar a lo que dice la ley de medicina prepaga, y de hecho cuando se llevan a los estrados judiciales, porque hemos demandado a varias cajas profesionales por ley de discapacidad, por ejemplo, las sentencias son todas exactamente igual que como si fuera una empresa de medicina prepaga. Hay un fallo de la Corte que así lo dice, así que esto no lo discutimos, digamos, por más que ellos lo digan, se plantea la demanda de esa manera. Es el mismo supuesto que hablábamos al principio de las mutuales que querían eludir la cobertura de las prestaciones mínimas obligatorias por su naturaleza jurídica. Las cajas profesionales, inclusive las obras sociales universitarias también, hacen ese mismo razonamiento al cual le oponemos nosotros los mismos argumentos. Máxime cuando uno es afiliado de la caja profesional de manera obligatoria, es decir, uno no puede eludir el aporte a caja forense, por ejemplo, como no puede eludir el aporte a IAPOS, ni se puede cambiar. Entonces, habida cuenta de eso, sería mucho más injusto todavía que la caja profesional estuviese exenta de cumplir, por lo menos con las prestaciones mínimas que tienen que cumplir los demás prestadores de salud, ¿no? Hay otra pregunta que dice, un amparo para pedir la vacunación por COVID de una persona discapacitada, ¿habría que interponerlo ante el juzgado federal? Sí, sin duda, es ante el juzgado federal, nosotros hemos interpuesto varios, hay uno colectivo también interpuesto a favor de varias personas con discapacidad. El requisito esencial es que esté anotado ya en la lista, o sea, ya esté en el padrón para recibir la vacunación. Nosotros los que interpusimos fueron en representación de personas particulares en la justicia federal, demandando al Ministerio de Salud de la Nación y a la provincia también. Después el otro que menciona Karina, creo que se interpuso como más una acción genérica por el colectivo de personas con discapacidad. Eso creo que está tramitando en la provincia. Creo que esa acción se dirigió exclusivamente contra la provincia. Nosotros preferimos involucrar también al Estado Nacional e interponerlos en el federal, que es más rápido, ¿no? A ver. Sí, muchas gracias, no nos merecemos tanto. Estamos mirando las preguntas, muchas felicitaciones y demás, muy amables. Con las sentencias. La última pregunta se relaciona mucho con también lo que hablaban recién de la vacuna. Una persona que fue vacunada con primera dosis de Sputnik y se le está por vencer el plazo para la segunda dosis, ¿es posible interponer un amparo? Posible es. El tema es que lo que no hay, no hay. O sea, posible es interponer el amparo y hasta es posible obtener eventualmente una orden judicial para que le coloquen la segunda dosis. Ahora, si en ningún lado hay una segunda dosis, porque no llegaron o lo que fuese, va a ser difícil que esa orden judicial se pueda cumplir, ¿no es cierto? Es razonable interponerlo, se puede interponer, a la persona le asiste el derecho de hacerlo, y supongo que la justicia le haría lugar. El tema es que si no está la vacuna, si no está la vacuna física, digamos, es distinto en el caso de las personas, por ejemplo, algunas que nosotros hemos representado que por cuestiones de logística o lo que fuese, no estaban incluidas como personas con derecho a recibir la vacuna en forma prioritaria cuando debieron haberlo estado o necesitaban estarlo por alguna razón particular. En esos casos hay vacunas que se están dando a otras personas. Entonces, al obtener una declaración judicial en ese sentido, sí hay una vacuna para aplicarle. En este caso me parece que la dificultad está, por lo menos hasta donde entiendo yo, lo que está pasando con la segunda dosis es que nunca llegaron, hasta el momento no llegaron, entonces parece difícil, aun cuando haya una orden judicial, poder lograr el cumplimiento, ¿no? Otra pregunta dice, doctora, consulta sobre regulación de honorarios. En Tucumán no están respetando las 21 del artículo 48 de la ley de honorarios. En su fuero, ¿se está respetando? Sí es. A ver, la respuesta es así. Si lo declaramos abstracto y nos ahorramos una parte del procedimiento, es decir, la etapa probatoria y la sentencia final, en general bajan un poco las regulaciones, pero no tanto, entre 15 y 20.
Ahora, si uno hizo la totalidad del juicio, respetó todas las partes, la regulación siempre es más de 21. En una época hasta teníamos un juez. Lo hemos conseguido a puro reclamo, ¿no? Y aparte apelación. En una época había un juez muy generoso que regulaba 35 UMA y que estábamos todos contentos en el fuero, pero bueno, ahora... Eran buenos tiempos. Ahora, no, pero bueno, va entre 20, 25 y 30 UMA, depende de toda la actividad probatoria que se haya desarrollado. Es una buena idea cuando uno pide regulación estimarlo. De acuerdo al artículo tal, estimo los honorarios y siempre tirarse un poquito más, aunque sea para que se respete ese mínimo de 20 UMA. Claro está que en el caso de que la regulación sea, como decía Karina recién, una parte parcial del proceso, lógicamente puede ser que sea menos de los 20 UMA, pero no es significativo y con el trabajo que te ahorras de llevar el juicio hasta el final sin ningún sentido, conviene, digamos, declararlo abstracto. Acá tengo dos preguntas más marcadas. Una que dice, ¿sigue el principal cuando en el traslado de 48 horas de cautelar de la obra social dice que va a cumplir? No, si la obra social dice que va a cumplir, lo que hay que hacer es esperar a que cumpla, no cerrarlo al amparo, esperar a que cumpla. Después nosotros podemos hacer el planteo de decir, pese a que yo la había intimado previamente, como dije que la arbitrariedad había que probarla, yo la había intimado previamente, no cumplió, nos obligó a abrir la vía jurisdiccional y ahora cumple cuando sabe que está el amparo, cárguele con las costas. O sea, siempre la cuestión de costas las podés ir planteando, más cuando dio causa a la apertura de la vía jurisdiccional. Pero nosotros siempre dejamos el expediente abierto y denunciamos al juzgado cuando la prestación efectivamente se cumplió, porque si vos lo cerrás, después no cumple la prestación y tenés que iniciar todo el proceso otra vez. Así que pedís la paralización del principal hasta tanto de efectivo cumplimiento, ahí denunciás el cumplimiento y pedís el tema, ya empezás a pelear por tus honorarios. Que muchas veces lo conseguís y otras veces no, pero como generalmente podés probar que intimaste, podés probar todas las gestiones, digamos, relacionadas con la vía administrativa, está claro que la persona, digamos, que recurre a la justicia no tendría por qué cargar con las costas, sería un supuesto de enriquecimiento ilícito porque se vio obligado a ir a la justicia porque la obra social no le dio bolilla. Entonces eso también es una cosa para siempre plantearla y pelearla. Hay que decir que las cosas que uno no pelea se van estableciendo como reglas del sistema, digamos, las cosas que nosotros a lo largo de los años hemos dejado pasar y no nos hemos puesto firmes, pocas. Nosotras somos peleadoras profesionales porque todo nos parece injusto cuando le cargan con la costa al cliente, bueno, entonces venimos peleando, bueno. Hemos tenido batallas larguísimas por diversas cuestiones, relacionadas con costas y relacionadas con cuestiones de fondo, creo que algo mencionó Karina, tema de capacidad, tema, legitimación, varios temas relacionados con la ley de discapacidad, y nosotros siempre lo discutimos hasta el final. Y si hay que ir a la corte, y bueno, vamos, porque en ningún lado está escrito que porque el juez diga una cosa, va a tener la razón. Obviamente el juez tiene muchísimos asuntos que no son solamente los asuntos de salud. Y nosotros tenemos solamente los asuntos de salud. Esa es una ventaja porque uno conoce el paño, digamos, y conoce ciertas particularidades que por ahí a los jueces, lógicamente, en el cúmulo de cosas que tienen, hay cuestiones finas que se les escapan, y por ahí, con la mejor intención, hay cosas que no las alcanzan, digamos, a contemplar adecuadamente. Entonces, por supuesto, siempre con respeto, pero nunca nos privamos de plantearlo en las instancias superiores. Si hay que ir a la Cámara, se va a la Cámara, y si hay que ir a la Corte, es una linda experiencia para vivir. Hay otra pregunta que dice, ¿se puede pedir reintegros en el amparo? No, no es la vía. El reintegro se pide por un cobro de pesos posterior. Así que, en general, quizás en otros fueros lo hemos visto sentencias que ordenan, por ejemplo, cubrir la medicación y reintegrar lo que el paciente gastó de medicación hasta ese momento. En general, acá no proceden los reintegros por vía de amparo, sino que se hace un juicio de cobro de pesos posterior. Que ahí se puede incorporar lo que hablábamos antes de los daños, inclusive, se puede hacer un juicio mixto con esas dos cosas, si hubo cosas que el paciente pagó. Por eso es importante también cuando
cuando la persona viene a la oficina, hay veces la gente entra en desesperación y claro está que la atención de la salud es un tema siempre urgente, pero si tienen el tiempo de esperar que salga una resolución judicial, nunca hay que aconsejarle. A veces tienen la plata y quieren, y si yo lo pago, doctora, bueno, si usted lo paga, tiene que saber que después eso es un juicio común. El juicio que usted se representa en ese imaginario que dice cuánto que tardan, ese es el juicio que va a tener que afrontar para obtener el recupero de la suma que pagó. Si usted espera un poco, puede ser que salga una medida cautelar y que tenga rápidamente la cobertura de la prestación sin poner la plata de su bolsillo. Esa es una consideración que siempre hay que hacerle porque la gente por ahí se desespera y paga y saca de donde no tiene. Hay gente que vende el auto, hay gente que se endeuda y muchas veces no es tan larga la espera como para no poder resolverlo por la vía de amparo. Pero una vez que pagó, ya no va por la vía de amparo. Bueno, yo acá no veo más preguntas, pero no sé si queda algo más pendiente. Quedaba una que tenía marcada acá, si quieren hacemos la última ya por el horario. Acá, decía, un mayor de 65 años con Alzheimer sin cobertura de ningún tipo, el amparo sería contra el Estado Nacional, Provincial y en qué jurisdicción. Contra el Estado Nacional en la jurisdicción federal. Bien. Sin duda. Bueno, era la última pregunta que tenía marcada, así que vamos a dar por finalizado. Bueno, una charla muy federal, porque están, mirá, nuestros amigos de Lucas Orlando de Buenos Aires, Tapas Bocio de Jujuy, de Patricio. Gente de Córdoba. Sí, Leo Pereira de Córdoba, Patricio Vignola de Tucumán. ¿Patricio? ¿Vos sí? Bueno, qué bueno, una charla súper federal, me encanta. Bueno, chicas, agradecerle como siempre la participación a todas, a las dos, agradecerle a todos los que se sumaron, y bueno, espero que les haya servido, y no mucho más por ahora. Mandamos saludos desde Lomas también, Lomas de Zamora. Hola, Omar. ¿Cómo andan? Gracias, Omar, gracias. Muy bien, muy bien, como siempre, dando la nota a las 12. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y que tengan una hermosa noche. Gracias. Igualmente, chao. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches, chao.